Em, Veamos, lo que no, vamos a ver ahora es la forma clásica en cómo se resuelven estos problemas, es el transitorio, para lo cual necesitamos resolver la respuesta natural. Pero vamos a introducir el tema. ¿M? No tengo la animación, pero bueno, no importa. Normalmente, cuando uno, voy a poner esto, cuando uno tiene una respuesta total, calcular la respuesta total, esto lo habíamos hablado la clase pasada, necesitamos dividir por superposición las cosas en dos respuestas. Una es la respuesta natural y otra es la forzada. No sé cómo le llamaban en electrotecnia. Puede ser permanente, puede ser estacionaria, la forzada, y esta es la homogénea o natural. Entonces ustedes tienen un sistema LTI que es lineal y invariante con el tiempo, con condiciones iniciales distintas de cero. O sea, las tensiones en los capacitores y las corrientes en los inductores van a estar presentes o van a ser cero, ¿eh? Pero bueno, condiciones iniciales iguales a cero son condiciones iniciales, ¿no? No es que no las tienen, pero son nulas o distintas de cero. ¿Mm? Entonces vos a ese sistema lo excitás con una excitación, corriente, tensión, y obtenés una respuesta. El sistema es lineal, entonces vamos a desacoplar la respuesta total, que en el fondo vos tenés una respuesta total, la real es la total, y aprovechando que el sistema es lineal, vamos a considerar que hay una respuesta natural que es la que excitan, digamos, las condiciones iniciales solamente, sin excitación. ¿Mm? Entonces, si no hay excitación y las respuestas naturales están presentes, perdón, las condiciones iniciales están presentes, vos tenés una respuesta natural u homogénea para usar un poco la nomenclatura que usarían los matemáticos desde el punto de vista de la ecuación diferencial homogénea. O sea, la respuesta homogénea es la solución de una ecuación diferencial homogénea. Eh, y después a esa le tenés que sumar el mismo circuito, ¿no? Donde vos considerás que las condiciones iniciales, digamos, también están presentes, pero ya las tuviste en cuenta antes, pero lo importante es que ahora le aplicás la excitación y esa respuesta es válida para t mayor a cero. ¿Mm? Para t mayor, perdón, para t, no para t mayor a cero, para t muy grande, quiero decir, para t tendiendo a infinito, que es un t largo, con respecto a las, eh, digamos, velocidades del circuito de crecimiento de la respuesta natural. ¿Qué es infinito? Es algo que depende de cada caso. Pero bueno, esto es lo que ustedes vieron seguramente ya en electrotecnia. Eh, Otra manera que lo van a ver en los libros es, como les dije antes, en vez de hacer R o le ponen X, es lo mismo, ¿no? Homogénea y la particular. La particular sería la solución forzada, la solución particular de la ecuación diferencial. Es lo mismo que la respuesta forzada. ¿Mm? Todo esto es válido porque el sistema es lineal y podemos aplicar la superposición. ¿Mm? Bueno, en realidad físicamente solo existe la respuesta total, ¿no? Y la descomposición en componentes forzadas y naturales sería un artificio que facilita el cálculo de los procesos transitorios en circuitos lineales. ¿Mm? Este, mm, entonces, Ya, resumiendo, ¿te puedo sí, hacer una pregunta? sí, sí, sí. Es medio animal, pero lo quiero tener claro. No, 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 ¿Un nada de animal. circuito lineal qué sería? Que tiene parámetros y excitaciones lineales, sobre todo parámetros lineales, no excitaciones lineales. Los que digamos los que Parámetros. conocemos. ¿Eh? O No, sea, no, lo que. no. Claro, sí, los que trabajaron hasta ahora, entiendo que trabajaron siempre con ¿cómo se llama? Con parámetros lineales, o sea, RLC lineales. Ah, está bien, O sea, listo. ponele R, no depende ni del tiempo, ni de la temperatura, ni de una corriente o una tensión del mismo circuito.
Las fuentes de tensión o de corriente controladas con tensión o corriente no son lineales. Y no, no, Ah, en ok, general ok. no. O Es sea, medio... introducen no linealidades. Ok, Tampoco ok. son lineales los inductores que se saturan. Claro, tampoco, tampoco. Todo eso lo vamos a ver en la clase de no lineales. Ok, es medio tonta la No, pregunta, pero no, está no lo muy tenía bien. claro. No, está muy bien la pregunta. Hasta ahora siempre trabajaron con circuitos lineales ustedes. Claro. Bueno, Salvo quizá no sé, en física, o no sé dónde, cuando veían circuitos magnéticos, pero tampoco, digamos, resolvían el circuito eléctrico que tenía elementos magnéticos no lineales. claro. Así que, bueno. Bueno, Muchas entonces, gracias. no, de nada, el respuesta natural, entonces, depende de las condiciones iniciales y tiene constantes arbitrarias. Ahora vamos a ver esto, va a quedar claro. Y la respuesta forzada depende básicamente de los parámetros, obviamente, siempre de los parámetros, la natural también, y de la excitación. La excitación es el parámetro clave en la respuesta forzada. Y también otro parámetro clave sería el tiempo acá, en el tiempo largo, el tiempo, de manera que esta respuesta es la que digamos, sea preponderante sobre la natural. La natural se extingue, ¿eh? Y después la que empieza a jugar la importancia después de un tiempo es la forzada. Entonces, por ejemplo, este circuito ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan cuando calculamos las transferencias, no? Entonces no lo voy a hacer demasiada hincapié en esto que ya lo vimos. Y habíamos calculado la transferencia de la tensión 2 dividido la corriente de excitación. ¿Mm? Me daba un numerador constante sobre un denominador de un polinomio, en este caso de dos raíces. Dos Este raíces. tema me hace mucho ruido a que es igual que en análisis 3, el cálculo de ecuaciones diferenciales. No vas a ver que es. No creo que tenga, o sea, obviamente todo está relacionado, pero no le vamos a dar ese enfoque, digamos. ¿Eh? Bueno, Bueno, también lo habíamos visto, ¿se acuerdan que podíamos poner esto así, ¿no? ¿Mm? Eh, Podíamos factorizar y teníamos los polos y los ceros. ¿Eh? Los polos y los ceros. Entonces, la ecuación diferencial de un circuito, si yo multiplico esto, ¿no? Perdón, esto, ¿no? Por este, y hago el producto cruzado, esto se puede expresar como de esta manera, ¿no? La ecuación diferencial de un circuito LTI se puede expresar como esto, esto se aplica sobre la respuesta, que es el polinomio que estaba arriba, por el polinomio que estaba abajo, multiplicado por la excitación. ¿Mm? De acá se podría despejar, esto es una cosa simbólica, no es que se vaya a hacer así, ¿no? En la práctica, pero es una cosa simbólica. La respuesta son estos dos polinomios, ¿no? La respuesta va a ser, si yo pongo esta excitación abajo, me daba la transferencia, ¿no? Respuesta a la excitación, esta es la transferencia, T. ¿Mm? Es decir, numerador sobre denominador en función del operadores P. ¿Mm? Y si la excitación es nula en este caso, si la excitación es nula, la respuesta no es nula, sino que tiende a la respuesta natural. Estas son ecuaciones diferenciales. Entonces, si de esta la podemos ver, si la excitación es nula, de acá, esta se hace cero, ¿no? Y me queda esta que es la ecuación característica o la ecuación diferencial homogénea. ¿Mm? La ecuación característica es, fíjense, es el denominador de la transferencia. La ecuación característica es el denominador de la transferencia, ¿m? Cuya solución va a ser de la forma esta. En general, esta o una sumatoria de estos términos. Estos a veces se llaman modos, modos de la ecuación de la solución homogénea. Fíjense que es una constante por e a la
PT, donde P es los... Ahora, bueno, ahora vamos a avanzar. Primero prestemos atención a la forma. Vamos a reemplazar en la ecuación diferencial esta solución. Una consulta. No Sí, entiendo por qué pusiste que el denominador es la ecuación característica. y porque D de P. ¿Ves? D de P. Esto que está acá, esto, es esto. ¿Ok? Entonces, el denominador de la ecuación característica, perdón, el denominador de la transferencia es justo la ecuación característica de la ecuación diferencial. No, ¿Sabes? como que no lo asocio. No, probablemente no lo asociabas, pero ahora sí lo tenés que asociar. Lo tenés que ver de acá, ¿ves? ¿Ves que entendiste el paso de acá a acá? Sí, o sea, ahí estás poniendo que o sea, es lo que veníamos viendo, que la respuesta sobre la, Sí. ¿Y o sea, entendés que esto es la transferencia? ¿sí? Y esto que quedó abajo es esta sumatoria. Sí, Y esta sumatoria es esta. claro, sí. Y bueno, entonces esto que te queda adelante, operando sobre R de t, es Claro, la pero ecuación. el paso que no entiendo perdón, dijiste, si E de t es igual a cero, entonces la respuesta es la respuesta natural. Claro. Y Y acá, el paso siguiente es lo que no entiendo. ¿Por qué entonces igualas eso a cero? porque la excitación se hace nula para obtener la respuesta natural. La condición para obtener una respuesta natural es la excitación nula. Claro, pero el B no lo deberías pasar dividiendo. O sea, ¿por qué te quedas? Por ¿Qué qué ve? solo ¿Qué incluís ve? ¿Qué ve, perdón? la parte, perdón, el numerador? ¿A dónde dividiendo? ¿Acá? Claro, o sea, vos decís la excitación es nula, ok, la excitación es Acá. nula, pero la sumatoria de B y PN no es nula. No, pero bueno, si es nula esto, va a ser nulo todo el término. Claro, Bueno, entonces esto queda igualado a cero, sí, bueno, sí, ¿no? Y es lo que puse acá. ok. ¿Y Y por qué eso es la ecuación en característica? bueno, ahora vas a ver. Así se llama, digamos. Ah, ok, Bien. ok, Así se está llama, bien. digamos. Digamos, si ustedes repasan ecuaciones diferenciales, creo que se ve en álgebra 2, ¿no? Sí, Van a ver que de una ecuación diferencial ustedes pasaban a una ecuación característica. cuando teníamos una ecuación diferencial de segundo grado. O sea, Exacto. para poder sacar los exponentes de la solución Eh, eh, general. exacto, exacto. Entonces, da la casualidad que, ahora para relacionarlo con circuitos, que esa ecuación característica es el denominador de la transferencia. Ok. ¿Mm? Eso, a eso quiero llegar. Bueno, entonces decíamos que esta era la ecuación característica y este polinomio tiene m raíces. ¿Mm? Normalmente tiene m raíces distintas. Eso no es el único caso que puede haber, pero si tiene m distintas, la solución que tenía la formita k por e a la p algo pt, ¿no? Va a ser una sumatoria de términos, esto es un tema de matemática, ¿no? Una sumatoria de términos del tipo k por e a la pt, donde cada término, que se llama modo, eh, tiene un exponente P que, eh, digamos, que sale como solución de la ecuación característica. O sea, son las raíces del polinomio del denominador de la transferencia o las raíces de la ecuación característica, como ustedes lo quieran ver. ¿Mm? Eh, Entonces, para relacionarlo con lo que habíamos visto antes, si hay m variables de estado independientes, ¿se acuerdan? Variable de estado, tensiones en los capacitores o corrientes en los inductores. Tenemos las siguientes sentencias o expresiones equivalentes.
tenemos m variables de estado independientes, lo que implica que hay m variables, bueno, hay m variables de estado independientes. La ecuación diferencial es de orden m, es equivalente a decir esto, o sea, esto es equivalente a decir esto. Existen m modos independientes para las m raíces de la ecuación característica, también es lo mismo decir eso. Y hay que determinar k constantes, que son estas constantes que están acá. ¿No? O sea, todo esto es equivalente o está relacionado, digamos. Siempre se cumple esta relación, ¿no? Salvo en casos especiales, para el caso de raíces distintas, las m raíces de la ecuación característica son los polos de cualquier transferencia del circuito. Como las raíces son las raíces del denominador, evidentemente lo que ustedes en álgebra llamaban raíces, son los polos de la transferencia. Son todos los polos de la transferencia. Entonces ahora nos damos cuenta cuál es la importancia de los polos con respecto a la respuesta de un circuito. Nos dictan la respuesta natural del circuito. ¿Mm? Entonces, decíamos, DDP era esta sumatoria. Si la excitación es nula, entonces, bueno, esto ya lo vimos, pero está más resumidito. Te queda 0 igual a la ecuación característica, o el denominador de la transferencia por R de P. Piensa que esto es una ecuación diferencial, porque P es un operador diferencial. ¿Mm? Es una ecuación diferencial con coeficientes constantes, porque dijimos que era un sistema LTI, o sea, invariante con el tiempo. Y como la respuesta tiene que ser distinta de 0, si no el caso sería trivial, entonces DDP tiene que ser igual a 0 para obtener las coeficientes, estos digamos, coeficientes de que están en la exponente de E, ¿no? Entonces, vamos a suponer al principio que tenemos m raíces de este polinomio distintas, alguna de las cuales, por ejemplo, P1, tiene multiplicidad m'. Porque también puede pasar, ¿vieron? Que una raíz tenga multiplicidad. Entonces, ¿la solución cómo será para ese caso? Y bueno, vos tenés este término, son todas las raíces que tienen multiplicidad 1. Entonces vos tenés 1, 2, 3, 4, tantos términos o modos si vos tenés m raíces distintas. Pero hay una raíz que tiene multiplicidad m'. Bueno, solo para esa raíz que tiene multiplicidad m', vos vas a tener que tener m' términos de este tipo. K por t a la i menos 1, e a la p1t. Todos con este exponente. Todos con este exponente. No se asusten, ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo desarrollo esta sumatoria, solo para el modo de multiplicidad m' vas a tener todos estos términos, todos con un mismo coeficiente, S1 o P1, ya les dije que S o P es lo mismo, ¿no? Y todos estos que corresponden a los m raíces distintas que tienen multiplicidad 1. Esta es la solución total homogénea de un sistema o un circuito con estas características. Normalmente nosotros no tenemos multiplicidad, entonces ustedes ven esto nada más, pero podría ser el caso de que tengan una raíz con multiplicidad mayor a 1. ¿Se entendió, chicos? Sí, lo único que no entendí es por qué igualás, o sea, el paso de sumatoria de A subíndice de M por P a la M, pasás a sumatoria de las exponentes. No, O sea, o sea, si vos tenés una ecuación diferencial homogénea, digamos, vamos a llamarle, eso es de matemática, ¿eh? Esto tiene una solución del tipo sumatoria de términos E a la P. sí, Eso es matemática, no. sí, Y eso digamos, es, si lo querés verificar, metés esto dentro de la ecuación diferencial y vas a ver que verifica. claro, el tema es que en álgebra nos enseñaron, como que nos dijeron, bueno, esto satisface esto.
Sí, eso sí. Y es como que, no sé, a mí me deja con medio sabor a nada. Y pensé Bueno, que es ¿por qué? como que Porque, no veo una demostración como que una cosa concatena con la otra, ¿entendés? bueno, pero siempre se ha hecho así, ¿no? O sea, el tema del estudio de las soluciones de las ecuaciones diferenciales es igual, yo te diría, parecido al tipo de cuando te dan la tabla de integrales, te dicen es esta, ¿no? Evidentemente, alguien, generalmente matemáticos, ya se tomaron el trabajo de hacer estos cálculos y verificaciones. Nosotros no nos detenemos en esto. Ahora, sí te dicen que si vos reemplazás la solución en la ecuación diferencial, la satisface, cosa que a Sí, vos por lo menos te deja tranquilo que está bien. sí. Ahora, si tu pregunta es cómo llegaron a eso, no te lo sé decir. Claro, O sea, es un método matemático probablemente que escapa un poco a la materia nuestra, ¿no? ok, pero en este caso, como Sí, tenemos DDP y toda esa sumatoria de polinomios, sacamos las raíces y tenemos la solución de R, o sea, no, como que no sí. me termina de cerrar la relación. No, no, no. Esto es una ecuación diferencial. Y vos tenés las raíces de la ecuación característica, sabés la forma que tiene la solución y ya está. O sea, no te entiendo porque ya lo habías hecho en el Pero ahí lo T1. igualaste a RDT, no a DDP. ¿A dónde lo igual a R? No, 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 no. Esta es la solución. Esta es la La, solución. ecua- claro, la ecuación diferencial es con respecto a RDT. RDT como RT, que... la ecuación diferencial homogénea es esta. Esta, ¿eh? Esta tiene una solución que tiene esta forma. Esta forma. ¿Eh? Si, para no complicarnos, si las raíces no tienen ninguna multiplicidad, simplemente va a ser una sumatoria del tipo k e a la p Y i si no t. se agrega una T, depende de la Y cantidad si no se de... agrega una t, si hay una multiplicidad. Pero vuelvo a decirte, olvídate por un momento de esto. Es la solución de esta ecuación diferencial, esto es álgebra, o sea, van a ver que es así, la ecuación diferencial de este tipo, por supuesto, con las restricciones que uno de ustedes dijeron, no estamos hablando de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ni con coeficientes variables, ¿no? La ecuación diferencial es de este tipo, la solución es de este tipo, de una ecuación diferencial homogénea. Y para resolverlo teníamos que resolver el polinomio de la ecuación característica, cuyas raíces iban a ser todos estos exponentes. Era una cosa así. No sé, yo entiendo que si en álgebra ya te daban el galerazo, menos te lo voy a poder explicar yo, ¿no, Ariel? O sea, Sí, sí, está bien. somos circuitos, o sea, las soluciones son de ese tipo. Es así, De todas maneras, me imagino, a mí, digamos que yo soy bastante inquisitivo, me bastó bastante que me digan que si yo reemplazo esto acá adentro, esto satisface, porque, ¿entendés? Si me Claro, dicen, sí, está bien, pero ahora, por ejemplo, o sea, nos estás diciendo, bueno, esto que está multiplicando a lo que nosotros queremos una respuesta, o sea, que es RT, nosotros queremos saber lo que es RT, porque por eso nos sí, fijamos que es una sumatoria de exponenciales. sí, Eso que multiplica a RT es justo la ecuación característica. sí, eso sí. Es más, podemos hacer un ejercicio cualquiera, creo que hay alguno, y vas a ver que justo el polinomio que multiplica RT es la ecuación característica. Es así. No tengo otra cosa que decirte, es así. Está bien, bueno. En el ejemplo quizás es más amigable. Bueno, pero digamos, vuelvo a decir, quizá lo nuevo para nosotros sea lo de la transferencia, pero esto de álgebra 2, ¿entendés? Eso es lo que te quiero decir. No es nada nuevo para vos esto. Lo vieron esto. Sí, lo vimos, lo vimos. Y no le No sé si decían lo esto vimos, mismo. no sé si lo vimos así, como con la ecuación característica multiplicado a lo que sería la respuesta. No. Lo que pasa es que ustedes veían algo así. A ver si hago bien, una constante A, ponele A por I prima Segunda,
claro, y segunda más B por I prima más C. ¿Una cosa así era? Sí, no sé Igual a, si había también una I o sin una I, sí, derivar. una I sin derivar, sí, 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 perdón. Entonces, si creo que ustedes ponían B y lo reemplazaban por. X al cuadrado Claro, más. exacto, sí, X era, no sé qué Sería letra usaban. A por Sí. X al Ah, cuadrado más B perdón. por X. Eso es más B, bueno, sí, Sí, por X, más C, más C por sí, X. yo lo hice así, lo repetí como un loro, pero la realidad es que como que no me están. Está bien, igual es un tema de álgebra. Exacto, eso te quiero decir. Si querés, te doy un tiempito y lo investigás y nos lo exponés, pero no creo que lo veas en los libros. No Ok. creo que lo veas porque no te lo explican. O sea, los métodos matemáticos que llevaron a esta solución no es algo que yo haya visto mucho, ¿eh? Eh, digamos, igual, no, debe tener una explicación de por qué llegaron a este tipo de solución. Que te queda el producto de la ecuación característica por la respuesta, sale de acá. Pero de por qué se eligieron justo esta solución exponencial y no el coseno, qué sé yo, o no la tangente hiperbólica, eso es algo que me escapa. Seguramente, primero y principal, porque no satisfacen la ecuación diferencial esas funciones. Pero ¿por qué justo la exponencial? Eso ya, viste, es, como dijiste vos, es de álgebra, es de matemático. Y mi consejo es que, bueno, no sé, no tomen a mal, pero no pierdan tanto tiempo en los detalles intríngulis matemáticos porque uno pierde de vista la física del problema. Igual esto es bastante sencillo, no, no hay mucho más para cortar. Digo, es la primera vez que me preguntan algo así, digamos. Simplemente la mayoría se contenta con el hecho de que esto satisface la ecuación diferencial. Ariel? Está bien. No sé, la verdad igual no entiendo mucho qué es lo que no te cierra, porque la verdad que yo lo veo bastante claro. Digamos. Un poco parece un cuentito, pero digamos, no veo nada oscuro en esto, ¿entendés? No veo galerazos. Hay ciertas veces en que me tengo que contentar con que los matemáticos me digan cuál es la solución. En el electromagnetismo también me pasa, cuando lo doy, la solución de onda, la ecuación de onda, ¿se acuerdan? Ustedes no vieron el Sí. electromagnetismo. Bueno, la, No, la, pero más o menos de física 2. ¿cuál es la Nosotros solución? con Nico lo Eh, estamos haciendo ahora. bueno, pero están haciendo campos Sí. con Germán. Bueno, la solución de la ecuación de Maxwell, Laplaciano, ¿eh? E más K, que es la constante de propagación, al cuadrado por E igual a cero, ¿eh? Es la ecuación de onda de una onda electromagnética, la parte del campo eléctrico. Lo mismo se repite para el campo magnético. Y pasás de acá, voy a borrar un poco, y pasás de acá a obtener, esto igual a cero, ¿no? A obtener, te dicen que la solución, creo que quizás lo vieron o lo vas a ver, es del tipo J omega T menos Menos K. K por Z. Sí. ¿Se acuerdan? La onda Si plana. vos suponés la onda plana, exacto, si vos supones la onda plana propagándose en el eje Z. ¿Eh? Entonces, ¿por qué esto es la solución de esto? Esto es más complejo todavía que este caso, porque acá vos tenés dos variables, tiempo y espacio. Sin embargo, como ingenieros o inclusive físicos, no cuestionamos tanto, salvo que el hecho de que esto no satisfaga, ¿no? Pero esta onda, no sé si lo hicieron alguna vez, satisface esta ecuación diferencial, esta expresión, que es la expresión compleja. Se llama armónica, solución armónica de una onda plana
satisface la ecuación diferencial. ¿Te acordás, Ariel? Sí, Ahora, ¿alguna vez te dijeron por qué llegaron a esto? No. me dijeron por álgebra. Por álgebra. Por álgebra te dijeron. No, en álgebra no se ve esto. Pero satisface siempre y cuando la onda sea plana, ¿no? Es que Es que esa esta ecuación es la es de solución. onda. Esta Ah, solución está es la bien. de onda plana. Esta solución es la de onda plana. Entonces, en ingeniería jamás me explicaron, y yo cursé física también, la materia de electromagnetismo, física teórica 1 se llama, tampoco te dicen que, por qué esto. Te dicen, esta es la solución de esta. Y le dejan a los matemáticos demostrarla. Aunque te digo más, si vos reemplazás esto acá y te da 0, para mí es la mejor demostración. La pregunta no sería si está demostrado, sino ¿cómo se les ocurrió? ¿Mm? Claro, porque en definitiva, o sea, todas las otras resoluciones, o sea, cuando tenemos una clase de matemática, todas las otras cosas, como que se va llegando a eso. Mm. Con ecuaciones diferenciales me pasó que me dijeron, bueno, esta es la solución. ¿Lo querés demostrar? Metelo ahí y vas a ver qué te da. Pero pero no fue no fue como en ningún momento llegamos ahí, ¿entendés? No, bueno, si ellos te dijeron eso, imagínate, nosotros somos Sí, científicos, obvio, menos obvio. todavía. No, no, ahí te tiro la toalla, no te sé decir. Nunca lo leí y sinceramente, como dicen los yankees, I don't know y I don't care. I don't Eh, care, ok. Porque no me parece significativo. Digamos, satisface, bárbaro para mí. Ya está. Si el día de mañana tengo un problema distinto, digamos, ahí veré, le preguntaré a un matemático, digamos. No puedo saber todo tampoco, ¿viste? Por eso está dividido en especialidades las cosas, ¿viste? Bueno, esa es mi opinión. No sé, algunos, por supuesto, tipo Richard Feynman, sabían todo, pero solo esos pocos dominan tanto, ¿viste? Pero inclusive Einstein tuvo que recurrir a amigos matemáticos para sacar su teoría de la relatividad, no sé si sabían. Toda la teoría tensorial él no la conocía, pero tenía muchos amigos, en particular dicen que su esposa en ese momento también, que le ayudaron muchísimo con la teoría tensorial, que permite escribir las ecuaciones de la relatividad general en forma tensorial. Pero él tuvo que recurrir a matemáticos. Por supuesto, fue un genio que usó toda esa matemática perfecta, pero tuvo que consultar. Eso es lo que leí en los trabajos históricos del tema, ¿no? Bueno, sigamos. Chicos, entonces, esta es la solución. Mm, bueno, ¿qué otras raíces en general pueden aparecer, ¿no? Reales y distintas, raíces múltiples, reales y distintas, o raíces complejas conjugadas múltiples o simples. Básicamente es esa la cosa, ¿no? Si aparecen, puede haber una combinación de las mismas, ¿no? O sea, puede haber reales y distintas y conjugadas múltiples con reales y distintas. Bueno, por supuesto, para complicación siempre hay posibilidades, ¿no? Pero en general no aparece muchísima más complicación que esta. O sea, una compleja conjugada con alguna simple y demás. Eso no he visto mucho más por más compleja que sea el circuito. Bueno, entonces de la ecuación característica, volvemos otra vez a la ecuación característica, podemos factorizarlo, ¿no? Estos son constantes reales y positivas para circuitos pasivos, esta. Por ejemplo, esta sería una ecuación característica tipo donde vos tenés una S3 compleja conjugada, una S2 simple y una S1 múltiple. ¿Mm? Eso sería un ejemplo que tenés de todo ahí, ¿no? ¿Cuál es la solución de esta? Si vos te aparece esta ecuación característica. Y bueno, tenés la solución. Esta para la múltiple, esta para la simple y esta para la conjugada. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno. Ahora, una cosa que les digo siempre a los chicos, ustedes no me pueden dejar la conjugada así, porque esta hay que trabajarla un poquito.
Esto tiene números complejos acá, este es S3 conjugada. K4 y K5 también son conjugadas complejas. Entonces, esta se puede trabajar un poquito y la tienen que llevar a la forma real. Creo que después hay algo de eso. A ver, creo que... Sí, S3 es, por ejemplo, una parte real más una imaginaria. Entonces, sí, era acá que estaba. Entonces, toda esta expresión se tiene que llevar a esta. O sea, tomando la parte real. En realidad, quizá esta no sería correcto llamarla igual, sino es equivalente a tomando la parte real a esta. ¿Sí? Hay una constante por un coeficiente de atenuación por una senoidal con un ángulo inicial, y todo, ¿cómo se calcula cada tramo, cada parte? K es el cuadrado de estas dos cosas, ¿no? La raíz cuadrada. Tita es con K4 y K5. O sea, simplemente conteniendo estas constantes, ustedes pueden calcular K y tita, que son las dos constantes que no tienen, porque alfa 3 la tienen de la raíz. Y de omega 3 también. Fíjense que la parte imaginaria de la constante de Laplace, de la variable de Laplace, es la oscilación de la respuesta. Y alfa 3 sería la atenuación de la respuesta. Bueno, acá lo que le decía, la K4 y K5 son complejas conjugadas. Vamos a un ejemplo. Siempre partimos de lo simple, ¿no? Este es un RLC que de golpe se cierra. Fíjense lo siguiente, no hay fuente, ¿no? No hay fuente. Entonces, lo que vamos a obtener acá es la respuesta natural. Y tenemos corriente nula en el inductor, pero tenemos tensión diferente de cero inicial en el capacitor. O sea, tenemos condiciones iniciales distintas de cero. Bueno, planteando la ecuación diferencial, esta es ecuación de Kirchhoff de tensión. Acá ni se les ocurra plantear en cosas sencillas así, por topología, ni ARE, ni ver, es simplemente a ojo, ¿no? Y ven que ya que necesitamos que aparezcan con las variables de estado, necesitamos que esto sea en variable de estado, esta corriente no puede estar así porque, digamos, bueno, en este caso, I es IC, CPUC. Esta sí, porque es IL. Entonces, esta ecuación diferencial, así como está, ya está en variable de estado. A mí me hubiera gustado, yo le pondría IL, ¿no? Porque hacía remarco que es esta corriente, ¿no? Esta ya está en variable de estado, pero aparte nos falta una relación con la tensión del capacitor, que sería que la corriente del capacitor es la derivada de la tensión del capacitor. Entonces tenemos relacionadas las dos variables de estado. Porque acá es un circuito de orden 2, ¿ven? Es un circuito de segundo orden, vamos a necesitar dos constantes. La ecuación diferencial va a tener dos raíces. Entonces, trabajando con la ecuación diferencial, multiplicándola por C, me queda así. ¿Ven? De la ecuación planteada del circuito, obtuve esta ecuación diferencial homogénea. Y de esta misma, puedo obtener la ecuación característica. Fíjense que esto es DDP, es el famoso, no sé si lo demuestro después, pero ustedes si calculan una transferencia acá, van a ver que el denominador de la transferencia acá es este. Ahí está la relación importante. Las soluciones son P1 y P2, es complejos conjugados. Entonces, ya nosotros vemos cómo va a ser la respuesta en este caso, ¿no? Veamos. Las soluciones se escriben así. Esta es la solución general. O sea, yo tengo que siempre poner, por ejemplo, para la tensión en el capacitor, siempre tengo la corriente del inductor también va a tener la forma. Por ejemplo, puedo partir por la tensión del capacitor.
siempre va a tener la forma de una sumatoria de dos exponenciales con dos constantes distintas, donde las exponenciales tienen las dos raíces, ¿ven? P1 y P2. La corriente va a ser la derivada de la tensión. Eso estaba en las ecuaciones anteriores. Queremos obtener A1 y A2. Para obtener A1 y A2, acá forzada no hay, así que directamente las aplicamos sobre las condiciones, usamos las condiciones iniciales sobre esta solución. Entonces decimos, la tensión en el capacitor en cero, ¿cuánto valía? Valía, creo que decía 1 volt, bueno, pónganle U0. Esa es la tensión inicial en el capacitor. Entonces reemplazan en 0 acá y les da A1 más A2. La corriente en 0 valía 0. Entonces reemplazan acá y te da esto. Entonces tenés dos constantes y dos ecuaciones para obtenerlas. Trabajando con eso, ni se tienen que gastar, ya lo hicimos nosotros, obtienen la solución de A1 y A2, que son complejas conjugadas como se esperaba. ¿Por qué? Porque P1 y P2 son complejas conjugadas. Calculamos esos parámetros porque no podemos dejar así la solución, no la podemos dejar así. Tenemos que llevarlas a la forma real. Calculamos θ y calculamos el módulo de A, que es la constante. Y finalmente tengo la solución de la tensión. Esta constante, esta, acá, bueno, acá no, yendo para acá atrás, esto, ¿ven? Necesitamos esta acá y necesitamos este θ, este ángulo. Entonces, ese ángulo es 53 grados, el módulo usando las dos constantes es este. Finalmente, entonces, me queda, trabajando con esto, el módulo, esa constante K es 1,67 y ¿qué decía la solución? La parte real era menos 4, ¿ven? Menos 4. Entonces, le mando el menos 4 acá y la parte de omega, la frecuencia, es 3. Y el ángulo este es este. Y ya tengo la solución de este circuito. Es decir, este circuito va a tener una solución del tipo amortiguado. O sea, ¿cuánto vale en cero? Esto vale 1,67. 0, esto va a 0, coseno de 50, no sé cuánto vale. Bueno, quizá va a ser un valor así y esto va a empezar así. Y va a haber una atenuación, hasta que esto se hace 0. O sea, esta respuesta, tensión en el capacitor, se hace 0. En este caso no hay respuesta forzada porque no hay excitación. Entonces esta directamente sería la respuesta natural de este circuito. O sea, naturalmente este circuito responde así. ¿Y por qué responde así? Por las condiciones iniciales. ¿Ok? Chicos. Una pregunta. Mm, Vos tenías dos exponenciales. sí. Como que me perdí dónde quedó solo una. O sea, una terminó siendo solo coseno. No, no. Las dos exponenciales, utilizando Sí. esta relación, estas dos exponenciales Las dos exponenciales eran se conjugadas. transforman. Claro, y sí, ¿ves? Ok. No, digo en la solución que te dio en el ejemplo. Sí, acá. Ah, perfecto. Y otra No, cosa más, ¿la frecuencia dónde la sacaste? ¿de acá? ¿El 3? Perfecto. Y Ok, la atenuación es el 4. ahí le Entonces, eso seguí. sí, siempre se cumple eso. Entonces ustedes tienen la respuesta total del circuito. En este caso, la total es la natural nada más, porque no hay forzada. Empezamos por algo sencillo. Bueno, ¿se entendió?
Martín, Nicolás, ¿alguna duda? Es repaso de electrotecnia. Sí, prácticamente lo mismo. Sí, sí, sí. Es un poquito más generalizado, quizá más. Después vamos a ir aumentando generalizando un poco más. Bueno, ahora dijimos que había que nosotros teníamos, la linealidad era la base de la superposición, ¿no? Por eso pudimos superponer entre natural más forzada. Ahora resulta que existe otro tipo de superposición. No es raro, porque es como, yo siempre digo el mismo ejemplo. 5 más 5 es 10, pero 7 más 3 también. ¿Entienden? Entonces, a nosotros siempre nos enseñaron el 5 más 5 o el 6 más 4, pero quizá tengamos que ver ahora el 7 más 3 o el 0 más 10, ¿entienden? O sea, hay otro tipo de sumatoria que nos da la misma solución. Veamos. Dado un circuito lineal pasivo que contenga una sola variable, se aplica una excitación. Entonces, habíamos hablado ya de esto, que esta era la forma eh, clásica de control, ¿no? En variable de estado, la forma canónica, era esta, ¿no? En vez de poner x punto, lo pueden poner como p x, ¿eh? No. X es la variable de estado, esta es la variable de estado, ¿no? Y U es la excitación, que puede ser una tensión, una corriente, una combinación de ellas. ¿Mm? La integración de esta ecuación puede hacerse también considerando separadamente las condiciones iniciales que darán lugar a una componente que de ahora en más llamaremos x1. Ahora se van a perder, ¿eh? O sea, me van a empezar a decir por qué esto es diferente a lo anterior, pero ténganme paciencia. Y las componentes debidas solos a la excitación que vamos a llamar x2. ¿Mm? Entonces, esa solución nueva, esa superposición nueva, va a dar la misma respuesta que antes, pero va a ser una superposición de dos cosas nuevas. Una respuesta x1 y una respuesta x2. ¿Cómo se llaman? Se llaman zero state, esto lo van a ver muy bien en el de Soer y Q, zero state y cero input. ¿Eh? Entrada cero y estado cero. ¿Mm? Eh, Tienen el mismo circuito que antes, LTI en variable de estado. ¿Eh? Y ahora, la diferencia es la siguiente, o sea, tienen algo que es de entrada cero, tienen un circuito, tienen una solución que, que depende solo de las condiciones iniciales. Acá me doy cuenta que falta algo que tendría que explicarles, se lo voy a explicar acá. Cuando yo tengo un circuito acá, ¿no? Uno tiene la respuesta natural, ¿no? Y le tiene que sumar la respuesta forzada. Y ahí tenés la solución total de tu circuito, R de T, ¿no? Ahora, la respuesta natural, recién vimos, tenía, por ejemplo, constantes. K1, K2, ¿se acuerdan? En el ejercicio anterior, determinamos K1 y K2 a través de las condiciones iniciales. Pero ese circuito no tenía respuesta forzada. ¿Qué pasa si hay una respuesta forzada en un circuito? Entonces, lo que tengo que hacer, ¿ustedes se acuerdan? ¿Alguno? Eh, No sé a dónde está yendo. ¿Cómo calcular K1 y K2? Me acuerdo que era más fácil que lo que la sabía, parte sí, homogénea. lo No, sabía. no. Bueno, esto es Bueno, así. Esto es muy importante, para lo que vimos antes. Ustedes tienen, por ejemplo, una solución que es K1. Ponías una condición inicial y después. No, no, no me acuerdo. Perdón. No, no hay problema.
Ustedes tienen una solución así porque tienen dos raíces. ¿Eh? Tienen un polinomio que tiene dos raíces, la ecuación característica. Y yo tengo la condición inicial. La condición inicial. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la tensión en un capacitor o la corriente en un inductor? ¿Qué hago? ¿La aplico directamente sobre esta? ¿Estaría bien aplicarla directamente sobre esta? ¿Calcular K1 y K2 como hicimos antes? Nadie me dice nada. Bueno, no, no estaría bien, porque uno tiene que aplicar las condiciones iniciales sobre la suma de la natural más la forzada. ¿Eh? ¿Ok? Uno tiene que aplicar estas condiciones iniciales, sobre la sumatoria de la natural más la forzada. No puede hacerlo antes sobre la natural nada más. Si no, no dan bien las constantes. ¿Mm? Es así. Entonces, eso es lo que va a ser diferente para este caso. La solución de estado de entrada cero, ahora vamos a borrar. Ernesto, Sí. o sea, no es que es una forma diferente de solucionar lo mismo, es el caso donde la respuesta permanente no es cero. No, porque el caso anterior también podés solucionar. Mira, ahora vamos a ver un ejemplo. Déjame avanzar porque vamos a hacer un mismo circuito por los dos métodos. ¿Eh? Y ahí lo vas a ver. Entonces, vamos a hacer justamente era lo que... Primero resumo el nuevo caso. Entrada cero sería la solución del circuito cuando no tenés excitación y le aplicás las condiciones iniciales a la solución que vos obtenés acá. Y a eso le sumás la resolución de ese mismo circuito que va a tener una natural más la forzada, también acá, pero con condiciones iniciales nulas, estado cero, y excitación distinta de cero. Vamos a ver este ejemplo que es un RL muy sencillo, con excitado con continuo. La respuesta, la ecuación diferencial, es esta, ¿no? La sumatoria de la caída de tensión. Vamos a usar el método clásico, clásico, clásico. La respuesta natural, o sea, si ustedes aplican lo que acabamos de ver, o sea, es un circuito con un solo inductor, o sea, una sola variable de estado. Entonces van a tener una ecuación característica con una sola raíz, que es R sobre L, la constante de tiempo. Y entonces la respuesta natural es esta, o sea, no hay mucho que por hacer. Ven que hay una sola variable de estado y una sola constante. ¿Cuál es la forzada acá, chicos? A ver. La forzada es, sería o sea, la que nosotros, como si resolviéramos el circuito así nomás. O sea, este, sería, en este Potencia. caso, la sumatoria de 5 volts sobre R más, más la caída de tensión, sí, más lo que es en el inductor. O sea, sería LPI. Mm, No, 1 sobre L por la derivada de U sobre T. ¿Martín está de acuerdo? No, perdón, 1 sobre L sobre la integral, por la integral de U. Pasa que como es una continua esa, después se va a convertir en un hilo el inductor. Ah, perdón, es corriente continua. Ariel en su habitual complejidad. Sí, sí. Ariel, ¿qué pasa? Es una continua en un circuito RL. Perdón, ¿Cómo perdón, va a ser perdón. todo es tan complejo la Perdoname. cosa? Yo digo, ¿qué está haciendo este? La verdad que no estaba viendo qué estabas haciendo. Bueno, te doy otra oportunidad. ¿Cuál es la respuesta forzada de este circuito? U sobre R. Ajá. U sobre R. Exacto. Esa es la corriente forzada, ¿no? ¿Eh? Este,
Y bueno, entonces ahora vamos a la forzada, U sobre R, o sea, tensión sobre resistencia. Entonces la respuesta total es esta, ¿ven? Es un ejemplo muy sencillo que tiene natural más forzada. Estamos hasta acá, chicos, es lo mismo que electrotecnia, ¿eh? Pero fíjense que la K todavía no la determiné. Yo podría haber determinado la K ahora. O sea, estaría bien que yo diga, a ver, la corriente, ¿cuál es la corriente inicial? Bueno, no tengo el dato de R, pero ponele que sea IL0, ¿no? Esta es la corriente, la condición inicial. ¿Estaría bien que yo haga así? Entonces, igual a K. Entonces K es igual a justo, que es la que yo tenía que determinar, igual a Sí, está perfecto lo que estás haciendo. no, no, no está perfecto, niño. Tenés que ir a electrotecnia a repasar que no era así lo que hacían. No, con Jorge de nuevo no. No, repasar la carpeta. Yo no te voy a. Y que Está vayas haciendo a un chiste, copiar. está haciendo un chiste. No, pero repasar la carpeta. No, la borro porque está mal, muy mal hacer esto. Y de hecho es un error clásico. Lo que hay que hacer es esperar, sumar la atención, la respuesta total, ¿eh? Sumar la total y ahora aplicar, imponer la condición inicial. ¿Eh? Imponer la condición inicial sobre la suma de las dos. ¿Eh? Claro, pero vos habías puesto I sobre I subíndice N, no habías puesto I subíndice, o sea, ¿Eh? nada. Antes No. habías escrito I subíndice N evaluado en cero. No, acá, porque esta es la respuesta natural. Claro, habías escrito I subíndice N evaluado en cero, igualaste a eso que te dio y reemplazaste T igual a cero. Sí, eso está mal. Eso está mal. Ok. ¿Por qué? Porque no está sumada a la forzada todavía. Sí, pero ahí no estabas preguntándote lo que era I total en cero, estabas preguntándote lo que era I natural en cero. No. Yo lo que estoy diciendo, no. Yo lo que digo es, ¿está bien determinar K de esa manera? No. No, definitivamente no. ¿Entendés? Ese es el error que yo quiero que ustedes no cometan nunca. Es decir, evaluar las constantes de la natural solo con la natural. Lo dejo colgado así flotando para que ustedes piensen. Pero porque, por ejemplo, si fuese un caso de alterna, estaría multiplicado por una sinusoide y esa sinusoide también estaría determinando, digamos, la altura del, Si fuera un caso de de la alterna, señal. no, ¿vos decís excitación alterna? Claro. ¿Qué tiene que ver con la natural? En la Te estoy natural, diciendo que, no, que está que K por E a la menos bla, 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 te queda multiplicado una sinusoide. no, Entonces, ¿no? no. Estás confundiendo la natural con la forzada. Iba sumado, es verdad. Pero la sinusoide también tiene, no tiene nada que ver la constante que está en el exponente no tenía nada que ver con la constante que está multiplicada la sinusoide. No. Ok, bueno. Es más, la constante que está multiplicada en la sinusoide depende solo del circuito y no de las condiciones iniciales. O sea, si vos tenés un circuito en estado estable, excitado por una senoidal, una armónica, vas a tener que aplicar el método de los fasores para calcular la respuesta forzada. Porque, bueno, ustedes ya lo vieron, eso es una excitación armónica, ¿no?
Entonces vas a obtener la respuesta forzada o la respuesta de estado permanente armónica. Esa es la respuesta forzada para el circuito excitado con respuesta con una, perdón, excitado con una excitación armónica. Si vos excitas con armónica, obtenés una respuesta armónica. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por ahora lo que quiero que quede claro es que ustedes tienen que ¿cómo se llama? Eh, Aplicar las condiciones iniciales siempre en el caso del método clásico siempre a la sumatoria de la forzada más la natural. Eso quiero que quede claro, ¿ok? ¿Queda claro eso? Clarísimo. Martín, Nicolás, Carlos. ¿Carlos habló hoy? Sí, estoy. Perfecto, se entendió todo. Sí. Bueno, Bueno, yo entendí la mayor parte. ¿qué parte no entendiste? Entendí bastante. Es como un Bueno, repaso bueno, del electro y álgebra. está perfecto. Estoy hablando. Sí, sí, pase. Eh, entonces, lo que les decía. Imponemos la condición inicial y obtenemos la K, ¿no? Y acá tenés la respuesta natural con esta constante, que no importa cuánto valga, si ustedes tuvieran R y tuvieran esto, ya es un número, ¿no? Por una exponencial que va decayendo, ¿no? Con la constante de tiempo, y tenés la forzada, es la que va a sobrevivir a largo plazo. O sea, esta se va a apagar y esta va a sobrevivir. O sea, la corriente va a ser básicamente una corriente continua, ¿no es cierto? Entonces, esto se llama respuesta natural y todo esto describiría el transitorio. A mí me gusta verlo así. El transitorio no es solo la parte natural, sino es todo, porque esta está presente, pero esta se va apagando con el tiempo. ¿Mm? Transitorios con alterna vemos. Sí, claro. Es Bueno, prácticamente así, igual. es lo mismo. Claro. Lo mismo nada más que Va a esta depender forzada de. va a depender de la excitación alterna. Va a ser Claro. alterna, de hecho, esta forzada. Esta no va a cambiar, porque esta no depende de la excitación. ¿Se dan cuenta, chicos? O sea, acá Pero lo que pasa, sí, está bien, pero también tiene, o sea, todo lo está que bien, está pero no. multiplicando ¿Cómo? No, me da gracia el tono. Y está bien, pero a ver, capaz que me decís que hay algo que está mal en lo que yo diga. Pero bueno, a No, ver, decime. no, perdón, estoy, Ah, está bien. perdón, no es la intención. No, ya sé, te estoy cargando para distender. Dale, Me decime. pongo pasional, Dale, Yo a ver. yo tenía un compañero que era igual a vos, Ari, y terminó estudiando matemática. Sí, No, pasa. no, no estoy para eso, no estoy para eso. No, lo que iba a decir es que que el parte de lo que está multiplicando, o sea, la constante que está multiplicando el exponente, Ujú. te queda como está en relación, tiene una, o sea, tiene una relación con lo que sería el ángulo phi y el ángulo psi, que sería o sea, el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente y el ángulo de conexión. Estoy acá, o sea, tenés lo que sería, lo que sería este, la tensión máxima sobre el módulo de lo que sería la impedancia por sería el coseno o el seno de psi menos phi. ¿Puede ser lo que estoy diciendo? Que te termina quedando un número, termina siendo una constante. Sí, es lo que te acabo de decir. Esto es una constante. A ver. Esto es una constante. ¿Mm? Esto es una constante. 5, 20, no sé, una constante. Un número es. Ahora, ¿de qué depende? Depende de la condición inicial, pero también depende de la respuesta forzada. Por eso teníamos que sumar la forzada antes. ¿Mm? De hecho, dicen que esto, digamos, esta parte se hace cargo de la diferencia entre la condición inicial y la respuesta forzada.
Es O un sea, empalme. es un empalme, claro, es como un empalme. Entonces va a empalmar perfectamente esto acá, porque a medida que esta va tendiendo a ser a infinito, esto tiende a, bueno, a cero y se va a enganchar con esta. Ahora vamos a ver la respuesta. Bueno, esta es la solución clásica, ¿eh? Con esto vimos todo lo necesario, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la otra superposición que yo les contaba? ¿Eh? Vamos a superponer distintas las cosas. Vamos a ir por la respuesta estado cero y entrada cero, que son diferentes a natural más forzada. La entrada cero la vamos a calcular suponiendo que no hay forzada, vamos a resolver este circuito, que no existe la forzada, y le vamos a aplicar las condiciones iniciales directamente a esta respuesta. Yo puse que esta respuesta I1, que es decir, la entrada cero, tiene natural más forzada, pero en realidad nunca tiene forzada porque justamente la entrada cero no tiene entrada, ¿entendés? No tiene entrada. Eh, entonces, eh, siempre va a estar este cero en la entrada cero. Entonces, ustedes las condiciones iniciales se la van a tener que aplicar justo lo que antes dije, que no tenían que hacer, acá lo tienen que hacer. Acá tienen que aplicar las condiciones iniciales sobre la respuesta de entrada cero. Por lo tanto, acá sí, I1 va a ser esta respuesta, ¿ven? ¿Ven? Va a ser la corriente, el inductor en cero, que era la condición inicial, por E a la menos R sobre LT. Esta forma de respuesta se llama input state, zero input response. ¿Eh? Es la respuesta a entrada cero. ¿Ok? Ok. Hasta ahora. Bueno, ¿cuál es la respuesta de estado cero? Estado cero yo tengo que considerar que las condiciones iniciales son nulas. No que no existen, sino que son nulas. ¿Mm? Entonces, ¿qué tengo? Una respuesta natural con otra constante y una respuesta forzada como la que tenía antes. ¿Mm? Le aplico la condición inicial nula, ¿eh? La condición inicial nula, y le aplico a esta sumatoria, ¿no? Y obtengo C, que es lo que yo quería. ¿Eh? O sea, estoy resolviendo esta parte del circuito. ¿Mm? La diferencia es que antes, yo en esta no tengo condición, no tengo entrada y acá sí. ¿Mm? La condición inicial es la misma. Entonces, I2, que se llama Zero State Response, es esta. ¿Se ven? Bueno. Ahora, ¿cuál es mi respuesta total? I1 más I2. ¿Mm? Ahora la pregunta es, ¿esta respuesta I1 más I2 es igual a la otra? ¿Me da la misma I de T? Fíjense. Trabajamos un poco con esta última ecuación, con esta. Voy a multiplicar, hacer distributivo acá. Voy a sacar de factor común esto. ¿Eh? Y me da esta. ¿Eh? Con lo cual, ustedes ven perfectamente que esta era la solución natural más forzada. Entonces, ¿qué es I1 más I2? Es una redistribución de la respuesta. Es una forma diferente de poner I1, de poner I, de obtener I. ¿Mm? De poner la respuesta total. Es una superposición distinta. Por supuesto, esta no es la demostración rigurosa. Simplemente, para este ejemplo, se puede demostrar que I1 e I2, I1 más I2 es igual a IN más IF. Eso creo que lo tengo por ahí, creo que bueno, lo voy a escribir acá. I1 más I2
es igual a IN más IF. ¿Mm? O sea, lo cual no quiere decir que I1 sea igual a IN y I2 a IF. Son distintas. Las 4 soluciones son distintas. Solo son distintas superposiciones de la misma solución. ¿Ok?